Hola, queridos amigos. Aquí continuaremos leyendo el libro de Maurice Nicoll sobre las enseñanzas psicológicas de Gottlieb y Ouspensky en referencia al cuarto camino. Y nos quedamos en la parte número 2, página 185, de El lugar del propósito. Una vez que se comprende que la mente en esta enseñanza es contemplada como si estuviera en diferentes niveles, así como el universo, y que el nivel más bajo es llamado la parte motora o mecánica de un centro, se comprenderá la razón psicológica de muchas cosas. Se comprenderá, por ejemplo, por qué no se debe hablar mucho de este trabajo, pues se tiende a ponerlo en las partes motoras de los centros. Es preferible que la gente que está en el trabajo hable de otras cosas en lugar de hablar del trabajo, o si han hablado seriamente del trabajo, cambiar de conversación en cuanto sea posible y observar la diferencia. Se comprende también, y de un modo muy práctico, por qué se dice que no hay que pronunciar el nombre de Dios en vano. No se debe permitir que las cosas pertenecientes a las partes superiores y por lo tanto más conscientes de los centros se confundan con las que pertenecen a las partes mecánicas inferiores. Este es el verdadero significado de la profanación. La profanación es mezclar lo superior con lo inferior. Destruye el orden propio de las partes de los centros. Confunde y destruye la muy compleja y delicada máquina del hombre, en la cual cada una de las partes tiene que cumplir una función definida y distinta. Se comprenderá asimismo por qué se da importancia a la posesión de un centro magnético. En la vida hay dos clases de influencias, que en este sistema se llaman A y B. Las influencias A pertenecen a la vida y son creadas por la vida, por la política, la guerra, los deportes, el dinero, etc. Las influencias B son de un orden diferente y provienen de lo que está fuera de la vida. Los evangelios son un ejemplo. Provienen de la humanidad consciente, no de la humanidad mecánica. Ahora bien, es preciso prestar cuidadosa atención a esto. Las partes motoras de los centros solo pueden absorber las influencias A y fueron hechas para esto. Vuelvo a repetir. Ahora bien, es preciso prestar cuidadosa atención a esto. Las partes motoras de los centros solo pueden absorber las influencias A, o sea, las partes provenientes de la política, de la vida misma, los deportes, el dinero, las noticias, etc. Y fueron hechas para esto. Las influencias B, o sea, retomamos aquí los evangelios o las altas enseñanzas esotéricas, caen en las partes emocionales de los centros. Y las influencias C, si se llega a enfrentarse con ellas, provienen directamente del hombre consciente y son recibidas por las partes intelectuales. Discurriendo así sobre esta materia, se ve cómo las cosas ocupan el lugar que les corresponde. Por influencia C, pues ya estamos casi entendiendo directamente una ayuda de los centros superiores, ¿no? Para llegar a las partes superiores, es decir, a las partes más conscientes de los centros, es necesario el acto de atención. Es más fácil permanecer en las partes motoras o mecánicas y es interesante advertir cómo evitamos todo esfuerzo que nos saque de ellas. Para llegar a ser más conscientes de nuestra vida y de lo que somos, es preciso estar en las partes más conscientes de los centros, es decir, en aquellas partes que pueden ver varias cosas al mismo tiempo y no solo una a la vez. La observación de sí
lleva al acrecentamiento de la conciencia de sí mismo, de la propia vida, y desde este ángulo el propósito se hace más claro. Se empieza a ver lo que está equivocado, no solo en este momento, sino a todo lo largo de la vida. No solo en este momento se empieza a ver lo que está equivocado, sino a todo lo largo de la vida. No es posible verlo desde las partes motoras de los centros. Desde ellas, la vida no puede ser contemplada, sino el momento mismo. Por eso, todo propósito que se hace desde los yoes mecánicos, en las partes motoras de los centros, es completamente equivocado. Solo permite ver a través de estrechas hendiduras. En consecuencia, es importante saber de dónde viene un propósito y como cuál es su propósito, así como cuál es su propósito. Claro está que de buenas a primeras no es posible hacerse un propósito permanente. No se puede exclamar de repente, juro que no me identificaré nunca más o que nunca más seré negativo. En el trabajo, cada propósito más amplio y más permanente debe basarse en el conocimiento de sí, ganado por medio de la autoobservación práctica. Es menester ocuparse de las emociones negativas. Es una cuestión muy importante ocuparse de las emociones negativas. Es una cuestión muy importante. No es posible hacer súbitamente un propósito con referencia a ellas. Se puede y se debe empezar por hacer el propósito temporario de no expresarlas, tal como lo sugiere el trabajo. Esto ayuda a observarlas mejor. Así se dará cuenta gradualmente de que si gasta tantas fuerzas en ser negativo, no le quedarán fuerzas para otras cosas, como la felicidad, por ejemplo. Qué bonito esto, ¿verdad? Luego se dará cuenta de que no puede prestar atención y de este modo le será imposible llegar a las mejores partes de los centros si pierde toda su fuerza en seguir esa dirección inútil. Después de haber comprendido esto y otras muchas cosas por sí mismo, puede hacer un propósito más genuino y permanente sobre sus estados negativos. Y un propósito proveniente del lugar correcto, porque así comprenderá mejor lo que está haciendo y de este modo lo hará más desde sí mismo y desde lo que le pertenece. Pero si al oír que es preciso luchar contra los estados negativos, se hace un propósito desde un pequeño yo imitativo en la parte motora de un centro, solo porque cree que es la cosa correcta que hay que hacer y lo anota en su libreta de apuntes como un buen colegial, en este caso no comprenderá cosa alguna de su propósito, no le pertenecerá. El propósito tal vez sea correcto, pero vendrá de un lugar por completo equivocado. Por eso es tan importante saber de dónde proviene el propósito y no solo cuál es el propósito. O para dar otro ejemplo, supongamos que se hace el propósito de terminar con las asociaciones indeseables que mantiene con otras personas o con algunas personas. Si lo hace simplemente con las partes motoras de los centros, desde los pequeños yoes mecánicos, estos yoes no verán razón alguna de por qué ha de hacerlo, pues esas asociaciones mecánicas indeseables son su propio trabajo. Sería como ordenar a una fábrica no hacer el trabajo que le corresponde. Las asociaciones indeseables están en las partes mecánicas, en los yoes mecánicos, pero si se piensa en la gente relacionándola con el trabajo, se estará por encima de las partes mecánicas de los centros y de las asociaciones mecánicas.
las contemplará desde otro nivel. Todas nuestras oportunidades dependen de la existencia de otro nivel. Vuelvo a repetir, amigos, esto es muy importante. Todas nuestras oportunidades dependen de la existencia, existe otro nivel. Entonces su propósito procederá del lugar correcto y dará buen resultado. Es decir, se sentirá capaz de considerar de una nueva manera a la gente con quien no simpatiza mecánicamente, o verá la mecanicidad de la gente en términos de la suya. De este modo, aunque el propósito sea correcto, lo más importante es saber de dónde proviene en usted. Muchas cosas se pueden hacer fácilmente o con mayor facilidad desde el nivel del trabajo. En cambio, son imposibles si se intenta hacerlas desde el nivel de la vida. Todo ello tiene su explicación en las diferentes partes de los centros y en la parte de donde proviene el propósito. Por esta razón es necesario conocer por la observación dónde se está en sí mismo, en qué parte de la amplia casa psicológica se está, y no hacer las cosas de otro piso. Cuando se está en la planta baja y viceversa. Si volvemos aquí a la imagen de que somos una casa, ¿no? De que somos una casa que no tiene mayordomo, ¿no? Que no tiene quien abra la puerta. Entonces tocan, y si es una emoción negativa y sale tu parte mecánica a recibirla, así vas a reaccionar. Así vas a reaccionar, a lo mejor pensando que estás haciendo el trabajo. Pero si lo haces desde lo más profundo y si aplicas la mayoría de las ideas del trabajo y empiezas a trabajar desde una parte más genuina de ti mismo, como dicen un poquito más aquí adelante, pudiendo observar a la otra persona con un poquito más de comprensión de que esa misma mecanicidad la tienes tú, entonces ya el propósito de cambiar procede de una parte más genuina, no por imitación, no porque alguien te esté viendo y le vayas a demostrar nada, sino porque es una auténtica añoranza o deseo de subir de nivel, de cambiar de nivel, porque aquí te están diciendo que hay otros niveles en nosotros mismos. Entonces, en vez de estar en el sótano de nuestra casa, ascender las escaleras y salir hacia las partes más bonitas de nuestra casa, es el primer piso. Debe hacerse a sí mismo una pregunta práctica. ¿Dónde estoy yo? Puede estar junto a un yo malo, mezquino, dañino, o en las partes muy pequeñas de los centros, donde sus poderes de atención están en cero. En este caso, no confíe en el éxito de sus decisiones importantes, o si espera algo, no confíe en que todo le salga bien. Sin duda lo hará mal. El mero acto de atención debido a la observación de sí puede cambiar su posición en sí mismo y llevarlo a un mejor lugar. Ya sabe que puede estar en algún lugar en el espacio exterior y no en el lugar correcto en el espacio interior. Sabemos perfectamente cuando estamos en un lugar correcto o equivocado externamente, en el espacio, pero ignoramos casi todo sobre el lugar correcto o equivocado internamente, en nosotros mismos. Y esto último es mucho más importante. Desde luego, mientras se considere a sí mismo como uno, no puede comprender lo que significa. Pero una vez que por medio de la observación se da cuenta de que es muchos y que en sí tiene muchos lugares, es más fácil comprenderlo. Y recuerde que el trabajo enseña como algo práctico que por medio de la atención dirigida se puede cambiar nuestra posición interior. Claro, amigos. Vamos a dejarlo en la página 187, más bien en la 188. Híjole, y vamos a hablar sobre los hidrógenos. Claro. Pues sí, un poquito a este respecto. Qué interesante. Es que es un trabajo de atención y de interés. Pero si el propósito de todo esto es muy profundo,
porque es nuestra propia vida. Es nuestra propia vida. El intentar tener una vida interior más rica, más plena, más verdadera, más real, más buena. En capítulos anteriores se habló de lo importante que es la bondad. Esa bondad para nosotros mismos y para la apreciación de los demás y de los eventos que suceden, porque nos van a suceder todo tipo de eventos. Entonces aquí te están diciendo, el hombre no puede hacer, nos van a suceder y sobre ello no tenemos ningún control. Te sucede. Ahora, ¿cómo vas a reaccionar? Si vas a reaccionar mecánicamente, violentamente, juzgando a la otra persona o juzgando ¿por qué me pasó esto? ¿Qué mala suerte tengo? Toda la vida me pasa, todas las cosas negativas. Entonces, todo eso, ¡pum! Si nos podemos desdoblar y en ese momento ver a la ida quejumbrosa, por ejemplo, y decirle, como dicen aquí en este trabajo, esta Aida no soy yo, es una de mis tantas Aidas. Entonces, ahí está lo interesante, vamos a empezar a trabajar. Entonces, la observas y la callas. Si aquí nos están diciendo que un propósito de los cuales podemos comenzar es detener la charla mecánica, detener lo que vamos a decir de una forma en uno de nuestros centros más bajos, que no tienen atención cero, porque si tuvieran atención y ya lo ves venir el comentario insultante, el comentario para denigrar a una persona, si ya lo ves venir y lo observas y dices, esto no soy yo, y lo detienes, no es necesario que digas algo bonito, ¿no? Pero ya no digas lo negativo, empieza por ahí. Vamos a empezar por ahí. Y lo detienes, ¿no? Oye, ¿no vas a comentar nada al respecto de fulano de tal? No. Y entonces observas que en primer lugar sí se puede, que en segundo lugar empieza la lucha, porque el otro, el ente negativo, el ente en este momento de violencia o de denigrar a alguien, va a querer, porque de eso viven, de eso te está chupando la sangre, y han vivido toda la vida, va a querer imperar y va a quererte, ahora sí que invadir para que tú hagas esa determinada acción o ese determinado comentario. Entonces, cuando tú poquito a poco empiezas a estar en las partes más conscientes y tu propósito, tu verdadero propósito es trabajar sobre ti mismo, que no se lo tienes que decir a nadie, volvemos a lo mismo, es un reto hacia ti. Entonces, te quedas callado, lo tratas de ver a la luz de todos los aspectos, ¿no? A la luz de la comprensión de la otra persona, a la luz de lo que está pasando de manera física, si fue un golpe que alguien le dio a alguien, ¿no? A la luz de la forma emocional que le está pasando a esa persona en ese momento, a la luz de una manera intelectual, ¿no? Entonces, por lo menos ya hay un equilibrio para que si vas a juzgar o si en un momento dado a ti te toca tomar una decisión sobre ese asunto, por lo menos lo hagas más equilibradamente y más desapasionadamente. Porque si aquí están hablando más atrás de la identificación, también si te identificas inmediatamente con el evento, reaccionas mecánicamente y ahí sigue la vida. Ahí sigue la vida como siempre ha sido, ¿no? Ya hieres, atacas a la persona, la denigras delante de todos, o haces una injusticia, o simplemente te comportas como siempre te has comportado. Entonces, como te dicen aquí, ante la vida todo eso va a tener justificación. ¿Cómo no? ¿Cómo no vas a decir esto si fue un salvaje que le pegó a no sé quién, por decirte un ejemplo que ahorita no lo estoy poniendo bien el ejemplo? Pero cualquiera sea el evento, aquí te están diciendo, cualquiera sea el evento, inclusive la muerte, aquí nos están enseñando que lo interesante es nuestra reacción a ello y que nuestra reacción, según el cuarto camino y la aspiración, el propósito más importante que tendríamos que tener si vamos a entrar en este camino es llegar al cuarto hombre, ¿no? Es una aspiración tremendamente grande, pero es la aspiración al hombre equilibrado, al hombre cabal.
al hombre que no se identifica, al hombre que puede resolver con un poco más de paz, con un poco más de armonía, con un poco más de verdad y de amor a todo el entorno, no nada más a su ego que se alimenta, hacia todo el entorno. ¿Cuál es la decisión más equilibrada? ¿Cuál es la mejor decisión? ¿Cuál es la decisión correcta? No a la luz de tu ego, no a la luz de tu vanidad, no a la luz de tu sapiencia, no a la luz de tu demostración con las demás personas, a la luz de un equilibrio. Lo más que uno pueda, por supuesto que tiene uno fallas, no somos perfectos, pero de eso se trata, el propósito. El propósito de este trabajo, darle. Te cambia la vida, amigos. Te cambia la vida porque estamos trabajando en lo más importante, que es nuestra esencia, que es nuestro ser. ¿Qué puede, digo yo, haber más importante? Claro, aquí precisamente el equilibrio está en no irte a una montaña a meditar y dejarlo todo. Tienes hijos, a mí no me importa, yo voy a ser fakir. No, en hacerle frente a la vida. Por eso es lo precioso de este trabajo, ¿sí? Que necesitas desarrollarte en todos los aspectos. Sacar tu personalidad, en mi caso de comediante, en un escenario, aprenderme mi libreto, ahí mi memoria, mi intelecto, tratar de hacer un poco de ejercicio porque pues tengo que moverme bien, grácilmente en un escenario. Eso todo está muy bien, eso está padre, eso es la vida, eso está muy bien, hay que afrontarlo. Tengo un hijo, lo mantengo, lo saco adelante con gusto, con amor, pero dentro de todo ese el ínterin de lo que está sucediendo, el hijo va a evolucionar, se va a casar, se va a ir, el trabajo cambia, te quitan este trabajo, te dan otro. No identificarnos con nada al punto de que no seamos nadie si no tenemos ese marido, ese hijo a nuestro lado las 24 horas del día porque tiene que hacer su vida, ese bienestar económico, sí. Sino que lo haya o no lo haya, tú intentes a través de estas lecciones ser feliz. ¿Tú te imaginas esa maravilla? Y te va a agarrar la tristeza y te va a agarrar la rabia y te va a agarrar todo, pero si vas trabajando, ya te va durando menos, ya vas actuando menos envuelto en ese, de veras, es como una posesión, es una posesión de esa personalidad en ese momento, adquirida. Lo vimos en capítulos anteriores, adquirida por la imitación a los padres, por la imitación a las películas, por la imitación a todo. Piensa uno que así debe de ser y así se comporta, y no es cierto. Hay una esencia dentro de ti, hay un nivel, el nivel al que hay que ascender, al que hay que cada vez más, al que hay que aspirar por lo menos, y se vuelve una razón de vida para uno mismo, un laboratorio, un experimento, una transformación interna de a poquito, día con día, día con día. Para mí, hasta que cierre yo los ojos. Para mí. Gracias, amigos. Estoy muy contenta. Estoy aquí en mi casita compartiendo con ustedes y bueno, nos vemos en la próxima lectura. Gracias.